El pasaje bíblico de hoy, Santiago capítulo 3, versículo 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados hermanos y hermanas en Cristo, como les decía en la última prédica, a Pablo lo habían apedreado hasta dejarlo casi muerto. Sin embargo, con todo coraje se levantó y volvió a la misma ciudad. En vez de huir a otro lugar, regresó al mismo poblado y al día siguiente, dice la palabra, salió de Listra y se dirigió a Derbe a seguir su labor misionera. Esto no les recuerda a ese juguete que cuando alguien lo golpea siempre vuelve a su mismo lugar como un porfiado. No importa lo duro de la persecución, Pablo no cejaba ni desmayaba en predicar el Evangelio. Era tan porfiado como ese juguete que les he mencionado. Pablo continuamente enfrentaba pruebas y dificultades. No obstante, llegó a afirmar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, lo siguiente, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Y en Romanos, capítulo 8, versículo 37, agrega, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Joven, cuando estudia con la finalidad de honrar a Dios o se esfuerza por alcanzar un objetivo, podrá enfrentar situaciones críticas que lo hagan creer que está fracasando. Sin embargo, los que tienen el amor de Dios en su corazón podrán sobreponerse a toda circunstancia y vencer toda situación, por adversa que sea. Aun si falla en un intento, se levantará inmediatamente y pondrá sus ojos en Dios, en el invisible, en el Todopoderoso. Entonces, Dios hará que todas esas circunstancias obren para su bien. Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31 nos alienta diciendo, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh hermano, no importa las pruebas que enfrente, no se desanime, no afloje, no se rinda ni baje los brazos. Más bien, renueve sus fuerzas nutriéndose de esa savia inagotable e inigualable que es el amor de Dios. Continuando con el tema, la cuarta característica del coeficiente emocional es la capacidad de identificarse con los sentimientos de los demás. A esto se le conoce como empatía. Una pregunta, ¿usted es capaz de identificarse y comprender los sentimientos y emociones de otra persona? La quinta característica del coeficiente emocional es la capacidad de socializar, armonizar, concertar y cooperar en un grupo. Los que pueden conciliar, asistir y además están en paz con los demás serán competentes en toda área de actividad porque tendrán dominio sobre sí mismos y se avendrán muy bien a las reglas del grupo y de la sociedad. Serán reconocidos por los demás y tendrán éxito en todo. Los que tienen un buen corazón se esforzarán por vivir en paz con todos. Si usted no está en paz con alguien, mejor medite en este versículo. Yo siempre enfatizo la importancia de vivir en paz, porque si no lo está, no verá al Señor en el cielo ni en esta tierra. Sus oraciones no serán respondidas. Si está viviendo una correcta vida de fe, Dios
le responderá. Sin embargo, si no lo está haciendo, no habrá respuesta. Para recibir poder de Dios, deberá estar en paz con los demás. No obstante, hay algunos que no están en paz ni con sus propios hermanos en la fe. Ni siquiera están en paz consigo mismos. Desde luego, menos podrán estar en paz con Dios. No estarán obedeciendo la palabra. Los que tienen un buen corazón estarán en paz con los demás. Repito, los que tienen un buen campo espiritual en su corazón estarán en paz con todos. Los comprenderán y respetarán. Es muy importante entender y respetar a su prójimo. De otra forma, habrá discusiones y cada uno tratará de imponer su propio criterio. En cambio, los que han cultivado su corazón y lo han transformado en un buen campo espiritual, buscarán el beneficio de los demás antes que el suyo propio. Se interesarán por su prójimo y si hay discusión, mediarán entre las partes. Intercederán por ellos y buscarán ser pacificadores. Ahora bien, con esto no estoy diciendo que intervengan en desavenencias entre no creyentes. Sean conciliadores en el Señor y entre hermanos en la fe. ¿Se imaginan qué pasaría si se involucra en una discusión y, al final, acaba peleándose con todos? Mediar o conciliar en el Señor hace que los demás estén en paz. Así estará en buenos términos con sus colegas en el trabajo o con sus compañeros en el colegio. El apóstol Pablo comprendió muy bien la importancia de vivir en paz con todos y procurar llevar una vida santa. Pablo fue perseguido, vejado, azotado y encarcelado. Sin embargo, jamás devolvió mal por mal. Hebreos capítulo 12, versículo 14 señala: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escúchelo bien, hermano. Nadie verá al Señor si no se esfuerza por vivir una vida santa y estar en paz con los demás. Si siente aversión o antipatía hacia alguien, no lo podrá perdonar. Entonces, no podrá ver al Señor. Los no creyentes creen que todo se soluciona alrededor de una botella de licor. No obstante, nosotros, los cristianos, somos diferentes. Ayer escucharon el testimonio de una hermana. Ella le guardaba rencor y odio a su esposo por mucho tiempo. Sin embargo, se arrepintió y pudo liberarse de esos sentimientos opresivos. Y en ese momento, Dios la sanó de la enfermedad que padecía. Volviendo a Pablo, el apóstol recalcó lo esencial que es estar en paz y vivir en paz para ver al Señor y tener comunión con Él en oración. Jóvenes, una pregunta: ¿tienen dificultades o problemas en su casa, en el colegio o en la universidad? ¿O están en paz con todos? Si tiene problemas con otros compañeros en la escuela o con sus profesores, le será más que difícil concentrarse en sus estudios. Es lo mismo con sus compañeros de trabajo en la empresa donde labora. Si tiene conflictos con otros en su centro de trabajo, no le será fácil concentrarse en su labor. Por eso se estresará. Usted debería trabajar feliz y alegre. Tal vez sea muy capaz en su profesión. No obstante, si no tiene paz, no podrá desarrollar su real capacidad. Y será porque, sin la cooperación de otros, no logrará alcanzar su meta u objetivo. Esta capacidad de estar en paz es algo básico, no solo en sus estudios, sino igualmente en su trabajo. Reitero, a pesar que tenga un amplio conocimiento o pericia en cierta área, no le será de utilidad si no la aplica en forma completa. Lo más importante, mi hermano, es tener sabiduría, que es la capacidad de usar bien su conocimiento. La primera parte del pasaje bíblico de hoy, en Santiago capítulo 3, versículo 17, menciona: pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría de Dios, prosigue el verso, es primeramente pura. En otras palabras, usted no debe tener maldad. Así Dios le dará esta clase de sabiduría de lo alto. Hermano, esta es palabra de Dios. Dice que la sabiduría que viene de Dios es primeramente pura. Es decir, no busca lo malo y luego
es pacífica. Esto es, debe estar en paz con los demás. Entonces, Dios le dará esta sabiduría del cielo. A ver, hermanos empresarios y hombres de negocios de la iglesia, si Dios les da sabiduría y entendimiento, ¿qué meta no alcanzarían? ¿Qué objetivo no conseguirían? Sin embargo, esta sabiduría sobrenatural Dios la da solo a aquellos cuyos corazones están santificados y buscan la paz. Sí, hermanos, estén en paz con todos y Dios les dará sabiduría de lo alto. Así, usted joven honrará a Dios en sus estudios y en su trabajo y luego en el cielo verá cara a cara al Señor. Los que tienen este buen campo espiritual en su corazón nunca cambiarán de parecer al plantearse una meta u objetivo. Tendrán dominio sobre sus pensamientos y emociones. De esa forma podrán concentrarse en sus estudios y trabajo sin que se dejen distraer por pensamientos ociosos ni se autolimiten por su contexto o entorno externo. Incluso si son tentados o enfrentan alguna prueba, jamás se rendirán, nunca se darán por vencidos. Esta es la clase de actitud que precisa tener en toda área de su vida. Amados hermanos, en tercer lugar, los que tienen un buen campo espiritual en su corazón podrán hacer, con la ayuda de Dios, más de lo que su propia capacidad les permita hacer. Digamos, solo como ejemplo, que su capacidad es de 20, pero con la ayuda de Dios esa capacidad se potenciará a 40, 50 o incluso hasta 80. Tan solo piensen los discípulos del Señor Jesús. La mayoría eran pescadores sin mucha educación. Sin embargo, esos mismos discípulos aprendieron el Evangelio y luego, ya como apóstoles, enseñaron a muchos otros creyentes ese mismo Evangelio. Formaron discípulos, predicaron el Evangelio citando versículos y pasajes enteros de las Escrituras ante los sacerdotes, ancianos y maestros de la ley, que eran considerados en ese tiempo los más letrados e instruidos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Hechos, capítulo 4, versículo 13, narra algo que debemos destacar. Y dice así: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, estos hombres, reitero, eran simples pescadores. Pescaban en el lago o mar de Galilea. Pregunto, ¿qué grado de educación podrían tener? No obstante, destacaron por sobre todos los eruditos de esa época, quienes eran los más versados en el conocimiento de la ley. Eso fue posible por la ayuda del Espíritu Santo. Los discípulos aprendieron del Señor muchos secretos y principios del mundo espiritual. Después que el Espíritu Santo viniera sobre ellos, pudieron entender muchas cosas por la inspiración y dirección de ese mismo Espíritu Santo. Joven, si el Espíritu Santo lo ayuda, irá más allá de su propia capacidad. Podrá capacitarse y destacar en muchas áreas y campos de estudio o de tecnología. Por ejemplo, los que tienen un corazón con un buen campo espiritual podrán retener lo que han aprendido a pesar de no tener una buena memoria. Eso será porque guardarán en su corazón lo que han aprendido. ¿Qué quiero decir con esto? Que podrán grabar en su corazón lo que desean o deben recordar o memorizar. Si lo hacen, el Espíritu Santo se los traerá a la mente en el momento que sea necesario. Antes de ser cristiano, cuando cursaba estudios, tomaba estimulantes para mantenerme despierto toda la noche estudiando. Debido a eso, perdí casi toda mi capacidad de memoria. Empecé a usar estimulantes en primer año de secundaria para nivelarme en mis estudios. Casi todos los días llegaba tarde a clases y perdía la primera clase de la mañana. Por eso no rendía en mis estudios. Cuando entré a secundaria, me propuse estudiar duro. Sin embargo, no tenía los recursos para comprar los libros básicos o de referencia de los cursos y no tenía amigos que me los pudieran prestar. Así que me esforcé en nivelarme en las clases. Sin embargo, me era muy difícil porque no sabía lo básico. Si hubiera tenido los libros de referencia, podría haberme nivelado, pero no los tenía. Así que no me quedó otra opción que tomar estimulantes todos los días para estudiar más horas. Primero, tomaba 3 píldoras diarias. No obstante, luego de un par de meses ya no funcionaban. No me mantenían despiertos.
no me podía concentrar en mis estudios. Entonces añadí una pastilla más a la dosis diaria, pero luego de un par de meses sucedió lo mismo. Perdía toda la concentración en clase, me sentía amodorrado todo el día, soñoliento, y añadí otra pastilla más. Durante toda secundaria, en la universidad e incluso estando en el ejército, tomé estimulantes y eso debilitó cada vez más y más mi memoria. Para colmo de males, estuve enfermo por 7 años y debido a tanta medicina que ingerí, perdí lo poco de memoria que me quedaba. Quizá algunos me digan que recuerdo muy bien acontecimientos y eventos de hace años. Sí, eso es cierto. No perdí los recuerdos que tenía antes de tomar estimulantes. Esos recuerdos los tengo bien grabados en mi memoria. No obstante, nada recuerdo de las cosas que sucedieron luego de haber ingerido estimulantes. Muchas veces me he preguntado si tal vez todo eso no ha sido la voluntad de Dios. ¿Saben por qué lo digo? Porque así debo confiar totalmente en Dios y no en mi propia capacidad. En realidad, yo no tengo una buena memoria. Sin embargo, debo cumplir una agenda diaria de citas y reuniones. A pesar de ello, no anoto los compromisos a los que debo asistir. Y no es que le delegue esa labor a mi secretario. Es el Espíritu Santo quien me recuerda la agenda que debo cumplir. Si debo asistir a una reunión, repito, el Espíritu Santo es quien me lo recuerda. Cuando estaba en el seminario teológico, obtuve muy buenas calificaciones solo confiando en Dios y nunca en mi propia capacidad o memoria. No tenía tiempo para estudiar. Cuando regresaba a casa del seminario, chequeaba cómo iba la tienda que teníamos. Luego iba a la iglesia para orar toda la noche. En vacaciones iba a la montaña a orar y ayunar. En el primer año de universidad tuvimos un examen final justo durante el mes en el que hice un voto para orar por 40 noches. No sabía que en ese mes iba a haber exámenes finales. Creía que esos exámenes iban a ser en julio, tal cual se programan en los colegios, pero no fue así. Era mayo y ya estaban programados los exámenes finales y no me enteré de ello hasta la mitad de mi voto de oración. Sin embargo, no podía romper la promesa que ya había hecho a Dios. No tenía tiempo para estudiar, así que oré a Dios. Oré por 1 hora y Dios me hizo saber las preguntas del examen. Por ejemplo, en el curso de inglés estaba llevando el Evangelio de Juan. Cuando oré, Dios me mostró en visión el Evangelio de Juan, un capítulo determinado y ciertos versículos. Dios, repito, me lo mostró en visión. A la mañana siguiente estudié en inglés ese capítulo y los versículos que Dios me había mostrado. Y el examen fue exactamente tal cual lo había visto en la visión. Así que no tuve mayor problema en responder el examen en inglés. Las preguntas que Dios me había mostrado eran exactas a las que figuraban en la prueba. Por eso pude terminar bien el voto de oración y el examen final. Cuando le pido algo a Dios sin ninguna motivación egoísta, sino para honrarlo, Dios me ayuda en forma extraordinaria y sin límite. Como les decía, hermanos, no solo se trata de tener una buena memoria, es lo mismo con su capacidad de comprensión. Podrá entender mucho mejor una clase o asignatura con la ayuda del Espíritu Santo y podrá, asimismo, desarrollar su propio método de estudio y al hacerlo mejorará en su rendimiento académico. Si es joven y tiene un alto coeficiente emocional y además tiene una buena memoria, podrá aprender cualquier materia o curso en base a ese cociente emocional. Además, Dios y el Espíritu Santo lo ayudarán, así que sobresaldrá en sus estudios. Desde luego, recibirá la ayuda de Dios si pide con fe y si Dios confía en usted. Espero que Dios los considere a todos ustedes dignos de su confianza. Es mi oración y deseo en el nombre del Señor Jesucristo que reciban poder, fuerza y fortaleza de lo alto para que, con la ayuda del Espíritu Santo, todo lo que hagan, lo hagan con excelencia. Con esto concluyó el mensaje. Amados hermanos y jóvenes estudiantes, les digo algo. Tengan sueños, no solo duerman, sueñen.
Tengan grandes sueños que honren a Dios. Esfuércense en sus estudios. Cultiven su corazón y háganlo un buen campo espiritual siendo fieles al estudiar. Dios les dará pasión y sabiduría. Dios hará que lo glorifiquen en su colegio, hogar, centro de trabajo o negocio, y asimismo los usará para la salvación de muchas almas. Con esa gracia, conocimiento y sabiduría de Dios, estoy seguro que en estos tiempos de oscuridad, corrupción y pecado, sabrán guiar a miles de almas a la salvación. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que se levanten como valientes y esforzados hijos e hijas de Dios y resplandezcan por la eternidad en el reino de los cielos. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos tus hijos y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre del Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. En el nombre de Jesucristo ordeno al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, incurable, dolencia crónica, resfriado y fiebre, fuera. Protege a tus hijos de cualquier microbio, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, a la próstata, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, enfermedades de la piel e inflamación, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, parálisis, derrame cerebral, artritis y hernia, dolor de espalda, lumbago, jaqueca y toda clase de neuralgia, fatiga y enfermedad a la tiroides, fuera. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice con hijos a los que no pueden concebir. Libra a tus hijos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados y sana toda quemadura. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire y toda fuerza del mal, fuera. Todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, de tentación, de mentira y todo espíritu de iniquidad, fuera. Padre, dales la fuerza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y se despojen de todo pecado y vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vaya. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca
pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con toda confianza puedan testificar que Dios ha respondido sus oraciones y que tú los has bendecido. Gracias, Padre. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.